A ver, la historia de cómo los humanos poblamos el planeta es increíble. Empezamos en un solo lugar y poco a poco llegamos a todos los rincones. Pero hay una pieza del rompecabezas que siempre ha sido un misterio gigante. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a América? Estamos hablando de un continente que estuvo completamente aislado por miles y miles de años. Es sin duda una de las preguntas más fascinantes sobre quiénes somos. Imagínense, durante siglos, esta pregunta ha vuelto locos a científicos, a exploradores, a todo el mundo. Tratar de responderla es como armar el rompecabezas más grande y antiguo del mundo, pero con la mayoría de las piezas perdidas hace más de 15,000 años. Así que lo que vamos a hacer es embarcarnos en ese viaje, ¿no? Un viaje a los primerísimos capítulos de la historia humana en este continente. Bueno, entremos en materia. Por casi un siglo, la ciencia pensaba que ya tenía la respuesta. Una respuesta única, simple, que parecía encajar perfecto. Pero la realidad, como suele pasar, es muchísimo más fascinante. Porque lo que vamos a descubrir juntos es que esa idea tan clara y ordenada, de repente, ¡pum!, se vino abajo con nuevos hallazgos, abriendo la puerta a una historia mucho más enredada, pero infinitamente más interesante. Claro que al principio del debate surgieron todo tipo de teorías. Una muy famosa fue la del argentino Florentino Ameghino, que decía básicamente que el ser humano se originó aquí mismo en América. Pero al final, las pruebas mandan, ¿no? Y la evidencia, los fósiles, las herramientas, todo apuntaba en otra dirección. La respuesta no estaba acá, había que buscarla afuera, al otro lado del mar. Y esa búsqueda, esa mirada hacia afuera, nos lleva directamente a la teoría, la que dominó todo el siglo XX, ¿sí? Esa misma que seguro a todos nos enseñaron en la escuela, la del famoso puente de Bering. La idea de una autopista de hielo y tierra que conectaba Asia con América. Esa fue, por décadas, la respuesta oficial. A esta idea se la conoce como el consenso de Clovis, y era súper clara en su planteamiento. Hubo un solo grupo de gente, los Clovis, que fueron los primeritos en llegar. Se les reconoce por sus herramientas de piedra muy particulares, y la teoría decía que de ese único grupo, de esa única migración, descienden todos, absolutamente todos los pueblos originarios de América. O sea, un solo origen, una sola historia. Uno de los grandes impulsores de esta idea fue Alex Hrdlicka, y la historia que contaba era casi de película, ¿no? Grupos de cazadores en Siberia, siguiendo las manadas de mamuts gigantes, cruzan a pie por este pasillo de tierra que se formó en la era de hielo. Y una vez que llegan a América, pues para adelante, siempre hacia el sur, poblando todo lo que encontraban a su paso. Una marcha épica. Lo que hacía tan fuerte a este modelo Clovis I era su simpleza. Era fácil de entender. Un solo origen, Asia. Una sola ruta, Bering. Y una expansión súper rápida hacia el sur. Además, parecía tener la prueba definitiva, la pistola humeante, las famosas puntas de lanza Clovis, un diseño único que se encontraba por toda Norteamérica. Era como la firma de los primeros pobladores. La historia parecía perfecta, cerrada. Pero ya sabemos cómo es la ciencia, nunca se queda quieta. Y pronto empezaron a surgir preguntas incómodas. ¿Y si no hubo una sola puerta de entrada? ¿Y si, además de caminar, también navegaron? De repente, el Océano Pacífico, ese gigante de agua, se convirtió en un nuevo escenario lleno de posibilidades. Y aquí es donde la historia se pone buena de verdad. Entra en escena un personaje clave, Paul Rivet, un antropólogo francés, y él soltó una bomba, una idea totalmente revolucionaria para la época. Dijo, oigan, esto no fue una sola llegada, fue un proceso complejo, con gente llegando de múltiples lugares, incluso navegantes de Oceanía que se animaron a cruzar el Pacífico. Aquí vemos el choque de dos mundos, de dos formas de ver el problema. Por un lado, la teoría de Hrdlicka, que se basaba en la geología, en la glaciación, en el clima, y por el otro, la de Rivet, que se enfocaba en la gente, en las similitudes físicas, en las costumbres, en el lenguaje, en las cosas que conectaban a pueblos de Sudamérica con gente del otro lado del mundo, en Polinesia y Melanesia. Y Rivet no estaba solo. Otro investigador, Méndez Correa, propuso una ruta todavía más alucinante, desde Australia, bordeando la Antártida hasta llegar a Sudamérica. Lo que hicieron ellos fue poner sobre la mesa conexiones que la teoría de Bering no podía explicar. Y la pregunta era inevitable. Si todos vinieron por el norte, ¿cómo es posible encontrar estos parecidos tan claros con pueblos de Pacífico Sur? Y al final, el golpe de gracia para el viejo consenso no vino de una discusión teórica. Vino de la Tierra misma. Los arqueólogos,
literalmente con la pala en la mano, empezaron a encontrar cosas que simplemente no encajaban y que obligaron a borrar y redibujar todo el mapa del pasado americano. Esta cronología lo deja clarísimo. Sabemos más o menos cuándo apareció la cultura Clovis, pero a finales del siglo XX, ¡sorpresa!, empiezan a descubrirse sitios en Sudamérica mucho más antiguos, miles de años más antiguos. Las fechas simplemente ya no cuadraban, la matemática no mentía. Y ese fue el jaque mate para la teoría de Clovis I. Piénsenlo, si ya había gente viviendo en el sur de Chile mucho antes de que los Clovis aparecieran en Norteamérica, era imposible que ellos fueran los primeros. Imposible. Esto no fue un pequeño ajuste, fue una demolición total del modelo. Había que empezar de cero y reescribir el primer capítulo de la historia de América. Y bueno, de los escombros de esa vieja idea, empezó a nacer un nuevo consenso, una visión, sí, mucho más compleja, pero también mucho más rica. Dejamos atrás la idea de una sola historia, de una sola línea recta, para empezar a ver un mosaico increíble de múltiples viajes, múltiples orígenes. Hoy en día, la comunidad científica acepta que el poblamiento fue un proceso de múltiples olas. La ruta de Bering, claro, sigue siendo una opción válida, pero solo una de varias. Ahora se aceptan también rutas por el Pacífico, la ruta antártica desde Australia, e incluso se está discutiendo una posible ruta desde Europa por el borde del hielo del Atlántico. La gran conclusión es esta: no hubo un pueblo fundador, sino varias olas de gente increíblemente valiente que llegaron de lugares distintos, en épocas distintas y por caminos diferentes. Y para ir cerrando, vale la pena hacer una pequeña pausa y reflexionar en algo importante. ¿Cómo se construye este conocimiento? Porque las teorías científicas, por más objetivas que parezcan, nunca nacen en una burbuja. Siempre están influenciadas por la época en que se crean. Toda esta reconstrucción del pasado se apoya en evidencia física, herramientas de piedra, pedazos de cerámica, restos de ADN. Cada pequeño objeto es una pista. Y lo más increíble es que cuando se miran las herramientas o la cerámica de algunos sitios de Sudamérica, son muy parecidas a las de Oceanía. Son como ecos materiales, ¿no? Ecos de esos viajes épicos a través del océano. Y esto nos lleva a una última idea que es súper importante. Las historias que contamos sobre nuestro pasado, las teorías que creamos, también hablan mucho de nosotros, del presente, del momento histórico en que las estamos pensando. Las fuentes que revisamos para esta explicación señalan algo que no podemos ignorar. Durante el periodo colonial, entre los siglos XV y XX, algunas de estas teorías sobre el origen se usaron con fines políticos. O sea, las narrativas sobre quién llegó primero y cómo a veces servían para justificar la idea de un mundo civilizado o para usar el concepto de raza para mantener estructuras de poder. Entender esto no le quita valor a la ciencia, para nada, sino que nos da una imagen mucho más completa de cómo se escribe y se interpreta la historia. Así que como vemos, el gran debate sigue abierto. Y piensen en esto, se cree que muchos de los asentamientos más antiguos, los que estaban en la costa, hoy están bajo el agua porque el nivel del mar subió al terminar la era de hielo. Eso nos deja con una pregunta final increíble, ¿no? ¿Qué secretos, qué historias de viajes y supervivencia estarán ahí abajo, en el fondo del océano, esperando a que la tecnología del futuro nos permita descubrirlas?